Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Estamos ya en el audio número 4 de la parte 3 de esta serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Esta serie va a contar de 5 partes. Estamos en la parte número 3, el audio número 4. Aunque la lepra ha sido limpiada y la fe ha venido para que disfrutemos a Cristo, tenemos que comprender que la cultura humana se levanta en oposición al reino de Dios y a la cultura del reino de Dios. Los elementos primordiales de la cultura humana son la religión, la política y la vida familiar. La mejor invención hecha por la humanidad es su cultura. Sin embargo, tenemos que comprender que Satanás sutilmente utiliza la cultura humana para oponerse al reino de Dios. Así que manejemos con mucho cuidado aquello de contextualizar y usar elementos de la cultura humana. Tal vez usted piense que únicamente las cosas pecaminosas son contrarias al reino, pero según la Escritura, según la Biblia, la cultura se levanta en oposición al reino de Dios, aún más que las cosas pecaminosas. La cultura se ha convertido en una fortaleza de Satanás y mantiene el control sobre la cultura humana que la utiliza como su reino. La cultura se ha convertido en una parte básica, una gran parte del reino de Satanás. Es necesario que recibamos una revelación en cuanto a este hecho. En los capítulos 8 y 9 de Mateo nos presenta aquel cuadro maravilloso que hemos venido revisando. No importa cuánto Satanás haya arruinado y corrompido al hombre, el Señor Jesús ha venido para erradicar esta corrupción, erradicando al hombre por completo. Por su manifestación, la lepra se fue y la fe vino. Al ver al Señor Jesús, la fe viene. Cuando lo miramos, tenemos fe. Y mediante esa fe le disfrutamos. Al llegar a este punto, el Señor Jesús sabiamente da una palabra de advertencia a quienes formamos el reino de Dios en cuanto a la oposición de la cultura humana, la cual está constituida, o sus principales elementos, los más tal vez visibles, son la familia, la religión y la política. En Mateo 10, del 16 al 22, el Señor Jesús dijo que Él enviaba al pueblo del reino como ovejas en medio de lobos. Él procedió a decirle que serían entregados a los sanedrines y azotados en la sinagoga. Los sanedrines eran las instituciones más prevalecientes de la religión judía en aquel tiempo, y las sinagogas eran los lugares donde los judíos se reunían para adorar. No obstante, es en las sinagogas que el pueblo del reino habría de ser azotado. Esto revela que las personas religiosas perseguirán al pueblo del reino. El Señor también dijo que ellos serían llevados delante de los gobernantes o de los gobernadores y reyes, refiriéndose claramente a los políticos. Estos versículos nos dicen que tanto la religión como la política son contrarias y se van a oponer al reino de Dios. ¿Por qué se oponen al reino de Dios? Porque ellos poseen su propio reino. La religión es el reino de las personas religiosas, y la política y los asuntos de la política es el reino de los políticos. Recuerden al rey Herodes, hermano, cómo se sintió tan turbado cuando supo del nacimiento de Jesús, debido a que temía perder su propio reino. Otro rey con otro reino había venido. La situación hoy en día es la misma. Toda la cultura humana se levanta y se levantará en oposición al reino de los cielos. ¿Qué religión se levantó tan intensamente contra el reino en la época de Jesús? No fue la religión pagana, sino la típica religión de los judíos. Aquellos que adoraban en el templo y en la sinagoga fueron los perseguidores del pueblo del reino. Si cooperamos con todo lo relacionado con la cultura humana y la religión, seremos muy bienvenidos y no seremos perseguidos. Pero si estamos al lado del reino del Señor, la religión se opondrá a nosotros. Esa era la situación imperante cuando el Señor Jesús y los apóstoles estaban en la tierra. Si tomamos en serio las cosas del reino del Señor, experimentaremos la misma oposición en la actualidad. Después que el Señor habló sobre la religión y la política, hizo referencia a la familia. Estamos ahí también en ese mismo capítulo 10, mirando el versículo 21. El Señor se refirió a los padres e hijos
a las madres e hijas y a otras relaciones familiares. Los versículos del 35 al 37 de ese capítulo 10. No todos nuestros parientes se van a poner al lado del reino. La situación hoy es la misma que aquel entonces. No debemos pensar hoy que las personas son más bondadosas que aquel entonces. Es probable que las personas sean más cultas, tal vez, más educadas en cuanto a universidades y más letradas. Pero hermano, incluso puede ser que sean más implacables y más severas que las personas de poca cultura. No estamos sugiriendo que los creyentes debemos perjudicar su vida familiar, ni que seamos enemigos de nuestros padres o que persigan a sus esposas y se opongan a sus hermanos. Si uno lee detenidamente la Escritura, notará que el pueblo del reino debe ser los perseguidos. Debemos ser los perseguidos, no los que persiguen a nadie. No debemos ser los enemigos ni los perseguidores de nadie. Pero es necesario que padezcamos persecución. Debemos huir si esto fuera posible. Pero en caso de que no podamos hacerlo, pues debemos padecer la persecución. De acuerdo con los otros pasajes de la Biblia, tenemos que orar por nuestros opositores y perseguidores en Mateo 5:44. Y ese huir debe ser solo un momento en que tal vez en alguna situación determinada podemos ponernos a un lado. Pero hermano, debemos padecer persecución. Tenemos que amar a los perseguidores y orar pidiendo que ellos lleguen a ser como nosotros. Principalmente tenemos que comprender este principio, que toda la cultura humana se opone al reino de Dios. No debiéramos sentirnos turbados por esto, pues la oposición de la cultura humana debiera convertirse en algo que nos impulse, como una estación de gasolina donde podemos comprar aquel aceite adicional para nuestra vasija. Recuerde allá en Mateo 25, versículo 9, ¿verdad? Debiera ser un impulso para que nuestra alma también sea leudada por aquello que comenzó en nuestro espíritu. Con esto queremos decir que debemos aprovechar toda oportunidad para pagar el precio de perder nuestra alma. Mire Mateo 10, 38, 39. Pagar el precio para laborar Cristo y que ganar Cristo y que Cristo avance liquidando nuestra alma. El precio que tenemos que pagar en nuestra vida del alma, entregar nuestra vida del alma en medio de toda esa persecución para que avance y crezca aquello que vino como semilla. A veces el esposo es cautivado por el reino, mientras que su esposa sigue formando parte de la cultura humana. En tales casos, aquel esposo tendrá que perder la vida del alma. Y en esa situación que él tiene, perdiendo la vida del alma, labora a Cristo y gana a Cristo. El Señor Jesús habló claramente de estos asuntos y jamás nos engañó. Él dijo que no venía a traer paz a la tierra, sino espada. Es lo que dice allí en Mateo 10:34. El Señor Jesús verdaderamente trastornó al judaísmo, incluyendo a todos los sacerdotes. Y además Él creó y crió a muchos que también generaban tales trastornos. Primero 12, después 70. Y los envió para que causaran aún más trastorno. ¿Más trastorno a quién? A los reinos establecidos. Si nosotros en las iglesias locales verdaderamente somos serios con el Señor, con relación a su reino, y si somos fieles al reino, ciertamente causaremos más trastorno al cristianismo religioso y a los religiosos que hoy se llaman cristianos. Pues el cristianismo, hermano, actual se ha convertido en una religión y es otro factor contribuyente a la cultura humana. Véalo constantemente cómo parece que se gozan allí, entrelazándose con la cultura humana y tomando los mismos valores de la cultura humana. Puesto que el cristianismo religioso es un factor tan prevaleciente de la cultura contemporánea, se ha convertido también en una oposición muy fuerte contra el reino de Dios. No puede haber reconciliación, hermano, entre los que van en pos del reino y los que van en pos del cristianismo religioso. Cuanto más los creyentes progresen en el reino y como el reino, más trastornarán la cultura humana. Todos tenemos que comprender esto. Este es uno de los muchos principios que rigen el reino y que fue revelado allí por el Señor en el libro de Mateo. Avancemos ahora hasta el capítulo 11, donde veremos aún más principios que rigen el reino.
Uno de los principios revelados en este capítulo es que debemos ser violentos en contra de toda oposición que se levante en contra del reino de Dios. Oh, hermano, para que el reino de Dios avance en nuestro interior, vamos a encontrar tanta oposición de los reinos establecidos, pero hay que atacarlos con violencia. Con respecto a esto, no debemos ser bondadosos, porque entonces no podremos entrar en el reino. Debemos ser violentos por causa del reino. Si usted no encuentra oposición alguna para pasar una puerta, usted podrá entrar muy caballerosamente y sin dificultad. Pero si los enemigos se oponen para que usted entre, pues, y tratan de impedirlo, usted tendrá que ser violento tal vez y empujar esa puerta. Eso fue lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando se refirió al ministerio de Juan el Bautista, el cual pertenecía a un periodo de transición. Recordemos que el ministerio de Juan el Bautista ni pertenecía al Antiguo Testamento ni al Nuevo, era como una transición. Juan anunciaba el reino diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al hacer esto, él suscitó una fuerte oposición. Estaba dando un aviso que los reinos se van a caer, viene otro reino. Cuando el Señor Jesús apareció en escena, él proclama el mismo mensaje que Juan. Y esta predicación del reino también suscitó la oposición de las personas religiosas. La principal oposición en contra del reino procedía del judaísmo. En aquel entonces era muy difícil para cualquiera entrar en el reino, porque los fariseos, los saduceos, los sacerdotes se oponían a que la gente entrara en el reino. Por causa de esta oposición, ellos se convirtieron en enemigos del reino. Aunque la entrada había sido señalada, incluso abierto el camino por Juan el Bautista y por la predicación del propio Señor Jesús, el pueblo judío se opuso. Si en aquel entonces uno quería entrar en el reino, tenía que ser violento, y ese era el aviso que el Señor estaba dando. Este mismo principio se aplica hoy en la actualidad, y vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros.